presencia de Cristo me pongo a pensar con gran emoción en el privilegio que muchos tuvieron de mirar a sus ojos, sus manos sentir. Yo también quisiera la misma alegría de verle muy cerca, bien juntito a mí. Oh, mirar sus ojos serenos y tiernos, oh, qué dicha tan grande sería para mí. Oh, quisiera saber cómo era su rostro, aunque yo creo que era muy lindo, inspiraba fe y también confianza y daba a todos la paz y el amor. Y al ver las figuras de cuadros pintados de aquellos que dicen es el Señor, mi alma no acepta aquellas pinturas, pues pienso que es falsa creación del pintor. No creo en un Cristo vencido, lleno de amargura, lleno de dolor. Yo creo en un Cristo de rostro alegre, yo creo en un Cristo que es vencedor. Muy pronto yo espero verle cara a cara, así es mi esperanza y también mi fe. Señor, verle cara a cara, así es mi esperanza y también mi fe. Buenos días, amados hermanos, el Señor les bendiga. Le damos la bienvenida a las personas que se conectan en esta mañana a través de las distintas redes sociales. Los invito a orar, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por este día. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, te damos la honra y la gloria a ti en el nombre poderoso de Jesús.
Gracias te damos por la vida, gracias por la salud. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor, en esta mañana. Te invitamos, Espíritu Santo de Dios, que seas enseñándonos la palabra, que seas dándonos discernimiento, sabiduría, conocimiento de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bien, mis hermanos, en este día les voy a hablar sobre obediencia, fe y salvación. Y vemos que obediencia es la acción de obedecer, especialmente en organizaciones jerárquicas. Se trata del cumplimiento de un mandato o una orden. Fe es una creencia en Dios. Es una elección seguida por una acción. Fe verdadera en Dios, fe del corazón, es creer y actuar en la palabra de Dios, sin importar lo que las evidencias físicas muestran. Fe no es algo que tenemos, sino que es algo que hacemos. Fe es la mano que alcanza las cosas que necesitamos de Dios, de la misma forma como cuando estamos recibiendo un regalo. Creer es una palabra de acción, un verbo. Creer es un sentido bíblico. Significa dar por cierto, estar persuadido, de dar por hecho. Creer es un acto de voluntad. Usted puede creer en Jesús y en la salvación, pero no ser salvo, a menos que tome una acción de fe y reciba a Jesús como su Salvador. Usted puede creer en la sanidad, pero no ser sanado, a menos que tome o reciba por fe su sanidad. La fe está siempre basada en algo pasado. Jesús ya ha provisto todo lo que nosotros necesitamos a través de la redención. Hay que alcanzar y tomar las cosas en el reino espiritual para que éstas caigan sobre nosotros. Como creyentes tenemos fe del corazón, del espíritu humano. Como creyentes tenemos fe. Nosotros fuimos hechos para creer, pues somos nacidos de nuevo y hemos recibido sus características, y una de ellas es la fe. Segunda a los Corintios 4:13. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Si Dios demanda de nosotros fe, Él debe poner en nuestras manos los medios con los cuales la fe puede ser producida. La Biblia es llamada la palabra de fe. Romanos 10:8. La fe es del corazón, del espíritu humano. La fe viene de Dios y es sembrada en nuestro espíritu cuando nacemos de nuevo. Efesios 2:8, Gálatas 5:22. Todos tenemos la medida de la fe. Romanos 12:3. La fe del corazón no es de acuerdo mental. Proverbios 3:5. La fe trabaja en el corazón aunque haya duda en la cabeza. Se puede creer en algo aún sin entenderlo. La diferencia entre creer en algo y tener un acuerdo mental está en actuar. La fe sin obra es muerta. La fe es una forma de vida. El justo por la fe vivirá. Gálatas 3:11, Romanos 1:17, Hebreos 10:38. Usted está creyendo algo todo el tiempo, sea correcto o equivocado. La duda es creer en que
todo esté bien. Marcos 9:23. Muchos creen que todas las cosas son posibles para Dios, pero no quieren creer que todas las cosas son posibles para el que cree. Porque esto pone la responsabilidad en ellos. La gente puede pensar que usted es un poco raro cuando camina por fe, pero es normal porque los hombres naturales no pueden entender las cosas espirituales. Nuestra fe está basada en la palabra de Dios. La palabra de Dios es infalible. Hebreos 4:12. Su palabra es verdad. Dios no miente. Número 23:19. Podemos tratar la palabra con toda reverencia, como si Jesús estuviera aquí en la tierra. Si usted no cree en la palabra, está llamando a Dios mentiroso. La fe comienza cuando la voluntad de Dios es conocida y la Biblia es su voluntad. Entonces, vemos que salvación es liberación de esclavitud del pecado y de la condenación. Y solamente Jesús, el Hijo de Dios, es quien puede salvar al mundo de pecado. Es el único que puede liberarnos a nosotros. El Señor, por su amor infinito, Él nos ama tanto que envió a su único Hijo para salvarnos a nosotros, por el plan de salvación. Desde un principio, el Señor, cuando estuvo allá, la deidad, la Trinidad, estuvieron los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, organizaron el plan de salvación, estrategias para salvar al hombre del pecado. El Señor sabía en ese momento que el hombre iba a pecar, que se iba a dañar esa primicia que Él había hecho. Pero por el amor, recuerde que Dios nos ama. Dios nos amó primero, desde antes de la fundación. Le pertenecemos a Él. Por eso el Señor quiere salvarnos. Y es a través de Jesús, es a través de la palabra que vamos a ser salvos. Por eso necesitamos tener ante todo obediencia y fe. Y vamos a analizar en esta mañana, a través de la palabra, que Dios necesita hombres y mujeres que crean en que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. La palabra misiones no aparece en la Biblia como tal. Es cuando Dios escoge, llama, equipa y envía a una o varias personas que ya están establecidas en un lugar para ir a instalarse en otro lugar con el propósito de llevar a cabo una misión para Dios. Consiste en el llamado que Dios hace a ciertas personas, instruyéndolas, equipándolas y enviándolas a lugares específicos, con misiones específicas que tienen que ver con sus planes, propósito y voluntad de alcanzar el mundo para su reino. En la gran comisión no hay acepción de personas. Romanos 2:11, Gálatas 2:6, Efesios 6:9, Hechos 10:34. Las personas que son llamadas ya están establecidas en un solo lugar. Dios les ordena dejar ese lugar. A veces su propia casa es una atadura que les impide servir a Dios como debe. El joven rico que no quiso seguir a Jesús por no despreciar sus riquezas, se le convirtieron en ataduras que no le permitieron seguir a Jesús y ser su discípulo. Marcos 10:17
al 30. El misionero es llamado a establecerse en otro lugar diferente, distante, desconocido. Por eso el misionero tiene que salir por fe. Romanos 1:17. Con el propósito de llevar a cabo una misión para él. Es un honor ser escogido por Dios. Teniendo en cuenta estos aspectos, vamos a poder identificar quiénes son misioneros y quiénes no. Misiones en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento todo es tipo de Jesús, el primer misionero. Y nos vamos al libro de Génesis, capítulo 12, verso 1 al 5. Leemos bajo la autoridad del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Tiene un título que dice: Dios llama a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Amén. Vemos que Abraham estaba en su tierra, con su familia, tierra pagana, y el Señor le da una orden. Le dice: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Abraham obedece. Abraham en ese momento acata una orden que Dios le da. Le dice también que lo va a llevar a un lugar de bendición, que va a ser de bendición donde él llegue, su familia. Y dice que el que lo bendijere lo bendecirá, y el que lo maldijere lo maldecirá. Le está dando una protección, le está dando en ese momento un respaldo. Y Abraham en ese momento cree en Dios. Esa es la actitud, creer. Él salió por fe. La fe es creer. Y el Señor lo bendijo. Y dice la palabra que le engrandeció el nombre. Lo llamó Abraham, hombre de multitudes, padre de multitudes, patriarca, hombre grande, un hombre llamado por Dios, un hombre que fue grande en las manos de Dios, porque obedeció, creyó, y de allí sale el descendiente más grande del mundo, Jesús de Nazaret, el Salvador de la humanidad. Abraham es un hombre grande porque fue llamado, escogido por el Señor para una misión de llevar de generación en generación la palabra de Dios. Necesitamos nosotros estar convencidos que el Señor nos escoge con un propósito. Pero Dios escoge y llama a la persona correcta. Si Dios pone los ojos en usted, es porque usted es quien Dios necesita. Cada uno de nosotros es único. Por esta razón es un honor cuando Dios nos llama. Cuando usted descubre el plan de Dios para su vida, usted está completo. Cuando entendemos que Dios nos llamó con un propósito, sabemos que
somos ya llamados hijos de Dios. Sabemos que vamos cumpliendo el propósito que Dios ha establecido en nuestras vidas. Cada persona es única y Dios tiene un plan específico con cada uno. Si esa persona no lo cumple, Dios no puede cumplir su plan. Nosotros necesitamos saber que el Señor nos llama para que hagamos algo. Él nos llama, nos prepara, nos equipa y nos envía. Necesitamos tener claro que fuimos llamados por Dios. Él necesita personas que tengan la disposición, el amor de servir en su obra. Misión de Moisés: sacar, rescatar y liberar al pueblo de Israel. Éxodo capítulo 1 y 2. Escogido por Dios desde su nacimiento, Moisés sabía en su corazón que Dios tenía un plan, pero quiso hacerlo a su manera. Tuvo que salir huyendo, pero eso le sirvió para desprenderse de Egipto. Allí en el desierto se estableció. Un día el Señor lo llama a través de una zarza ardiente. Moisés cumplió con el llamado. Un líder escogido por el Señor, respaldado por Dios en todas sus áreas. Creyó en Dios. Al principio tuvo miedo, pero el Señor le dio las personas idóneas para que lo ayudasen. El propósito de Dios con Moisés era sacar al pueblo de Israel, el cual estaba esclavo en Egipto. Y Dios cumplió el propósito a través de Moisés. Recuerde que los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Dios le dice a Moisés que ya está establecido. Vuelve a Egipto y cumple el llamado. Misión de Jonás. Jonás 1, verso 1 al 2. Jonás estaba bien en su casa. Le servía a Dios, pero en su casa. Él desobedeció. En el pez, él oró a Dios. Jonás 3, 1 al 10. Hoy hay muchos nínives. ¿A dónde ir? La visión y el deseo de Dios es conquistar al mundo para Él. Hay muchas partes donde ir. Tenemos un compromiso con Dios. Hay muchos sectores en el mundo donde Dios nos va a enviar a llevar la palabra. Por eso necesitamos tener claro que el Señor necesita de cada uno de nosotros. Misión en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento y las misiones comienzan con la venida del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Jesús es el primer misionero del Nuevo Testamento. Jesús se despojó de todo para venir a salvarnos. El misionero se pone a nivel de aquellos a quienes va a predicar. Cuando Dios llama al campo misionero, es por tiempo indefinido. Y vemos en el libro de Juan, capítulo 3, verso 16 al 18. De tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
el Señor, el mismo Dios, se hace carne a través de Jesús, enviado, Jesús obediente, sinónimo de obediencia, Jesús, creyendo, obedeciendo a su Padre para cumplir con el propósito de salvarnos a nosotros como seres humanos. Necesitamos cada día saber que el Señor es quien nos salva. La palabra, necesario formarnos, prepararnos cada día para entender el propósito de Dios. Él llegó con las buenas nuevas o las nuevas noticias para llevar a cabo el plan maestro de la redención, dispuesto a dar su vida, escogido, llamado y enviado por el Padre. Nadie más podía llevar a cabo la misión de Jesús sino Él mismo. El mismo Dios, por amor. El mismo Dios, porque nos ama tanto, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Por esa razón, el Señor nos rescata, porque le pertenecemos a Él. Él nos amó primero. La palabra dice que Él nos amó primero. Por eso tenemos que saber que el Señor cada día quiere que usted y yo estemos buscándolo más a través de la palabra. Y que entendamos que Él quiere que estemos un día en la eternidad con Él. Porque fuimos llamados, escogidos y le pertenecemos. Y fuimos enviados aquí, a este lugar, a la tierra, a cumplir un propósito. Misión de los discípulos. Fueron instruidos, entrenados y comisionados por el Señor en el ministerio. Jesús los llamó, los preparó y los comisionó. Jesús escogió 12 hombres imperfectos. Los preparó en el ministerio en 3 aspectos importantes: en lo personal, lo emocional y lo espiritual. ¿Para qué? Para enviarlos a llevar las buenas nuevas de salvación, la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que el Señor nos llama para enviarnos. Mateo 10, 5 al 15. El verdadero misionero no lleva trasteo, porque el justo por fe vivirá. Usted debe salir con la seguridad de que Dios irá con usted. Jesús continuamente dijo que no estaba solo, que Dios cuidaba de él. Dios recompensa la fe y la fidelidad. Creer cuando estamos predicando la palabra, la confianza, tener confianza en Dios, el respaldo de Dios, serle fiel a Dios, ser íntegros, caminar en obediencia, ser personas llenas del Espíritu Santo de Dios, confiar que Dios está actuando. Nosotros solamente somos instrumentos en las manos de Dios, escogidos por Dios para que Él nos haga útil en sus manos. Simplemente debemos creerle al Señor que Él va a hacer. Fuimos llamados para cosas grandes. El mandamiento del Señor es que el obrero es digno de su salario. La provisión de Dios siempre llega a tiempo y siempre es suficiente. La salvación de la gente en ese campo misionero depende del misionero. Si Dios nos llama a trabajar en la obra, nosotros respondemos al Señor por las personas que nos ha delegado, al grupo de personas. Como líderes, como pastores, necesitamos saber que el Señor nos entrega una iglesia, nos entrega personas, y necesitamos cada día entender, tener el amor para enseñarles la palabra, para que un día puedan ser salvos
Es una responsabilidad de cada uno de nosotros entender que Dios quiere que las cosas se lleven bien, que la palabra se predique como es, que no se tergiverse el evangelio, que no se le quite ni se le añada nada a la palabra. Muchas veces las personas quieren decirle qué hacer. No vaya de iglesia en iglesia, sea estable y definido con lo que Dios le ha llamado a hacer. No sea inestable. Concéntrese en lo que Dios le ha mandado. Cuando el Señor lo llame, tiene que obedecerle. Tenemos que obedecerle al Señor. No podemos ser como Jonás, que no quiso obedecer, porque quieras o no quieras, tienes que obedecerle a Dios, porque Él es quien da la orden. Él es la máxima autoridad. Debemos sujetarnos y respetar a Dios, porque Él nos llamó para cosas grandes en las manos de Él. La gran comisión, Mateo 28, 16 al 20. Obediencia es la clave. Suba a la barca y vaya al otro lado. No se rinda con la tormenta. Toma tiempo discipular. El que verdaderamente está llamado no tira la toalla. Nunca jamás se rinde. He aquí, yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Lo que más detiene a quienes son llamados es no creer este pasaje. Dios dice: ve y cuenta con mi respaldo. Jehová tu Dios es Dios. Él guarda el pacto y la misericordia. Marcos 16, 14 al 18. La gran comisión es una extensión del ministerio terrenal de Jesucristo. Por eso Él nos prepara cada día a través de la palabra para que llevemos ese mensaje bíblico a cada una de las personas para que se puedan salvar. Tenemos un compromiso grande con Dios. Tenemos un compromiso grande con el Señor. Por esa razón debemos hacer las cosas como Dios le agrada, en obediencia cada día, y saber que debemos creerle al Señor. El Señor no miente. El Señor quiere que todos estemos un día con Él allá. Esa es la mayor bendición. Estar en esa salvación que Él nos ha prometido. Tener la salvación. Eso es lo que más debemos anhelar nosotros como cristianos. La visión misionera de la iglesia primitiva. En el Nuevo Testamento es desde que Jesús vino, después de que el Señor les delegó a los discípulos la gran comisión, ya no se llaman más discípulos sino enviados. Se llaman enviados. Los llamó enviados desde que ya fueron preparados. Apóstol en griego significa enviado. La iglesia primitiva capta la importancia de la gran comisión y de las misiones. Ellos comenzaron a enviar apóstoles. En el Nuevo Testamento hay más de 15 personas que son llamadas apóstoles. Todos los discípulos se convierten en apóstoles que fueron enviados a predicar, bautizar y discipular. La mayoría de ellos eran misioneros mártires. Fueron llamados apóstoles porque fueron a cumplir un propósito, a cumplir con la palabra de Dios, lo que Dios les había ordenado, lo que Jesús les había dicho. Entonces necesitamos nosotros saber que debemos cumplir con la orden que Dios nos da, ser obedientes,
porque Él nos está preparando cada día más a través de la palabra. Ellos tenían una visión mundial. Por esta razón fue que se extendió la iglesia primitiva y comenzaron a abrir iglesias en todas partes y a enviar más obreros. El Señor nos llama que debemos ser obreros aprobados por Él, por Dios. Cada día tenemos que ser aprobados por el Señor. No por el hombre, por Dios, porque Él es quien nos llamó. Él fue quien nos escogió para llevar la palabra. Hechos 11, 19, 26. Hechos 2, 3. Hechos relata los viajes misioneros de Pablo, y no solo esto, sino su obra misionera. Lo que Pablo hizo, cómo Dios lo llevó a niveles grandes, el respaldo que Dios tenía para este hombre llamado Pablo. Recordemos que Pablo fue un hombre que fue llamado por el Señor, un hombre que perseguía a la iglesia de Jesús. Un día el Señor lo llama, tiene un encuentro con Jesús, y ese día se arrepiente, se convierte y empieza a predicar la palabra, a compartir el evangelio. Pasó todas las situaciones difíciles que puede pasar un ser humano, pero el Señor lo respaldó. Y donde iba Pablo, la palabra dice que ocasionaba alboroto. Y Pablo fue un misionero, fue llamado apóstol porque abrió iglesias, predicó la palabra, hablando con amor, hablando con seguridad, con certeza, con confianza, porque el Señor lo respaldó. Corazón, visión y llamado por las misiones. Recordemos que las misiones nacen del corazón mismo de Dios. Las misiones demuestran el deseo ardiente de Dios por hacer algo por los perdidos. Esto muestra la sensibilidad del corazón de Dios. Tener corazón por las misiones es ser sensible ante el mundo perdido. Dios pone el deseo por las misiones. El que es verdaderamente llamado obedece cuando está en su corazón. Compasión es amor en acción. Usted debe tener visión misionera. La visión misionera es impartida por la Gran Comisión. Una iglesia debe tener una visión misionera específica por algún lugar o grupo de personas. Debemos entender que el Señor necesita de nosotros que tengamos amor por hacer las cosas, la entrega total, el amor por la obra del Señor, para que Él, a través de nuestro testimonio, del cambio que hemos tenido, de haberlo conocido, de la transformación que hayamos tenido a través de Jesús, a través de la palabra, el Señor pueda cumplir ese propósito. Si nosotros, como personas, como hijos de Dios, no damos un buen testimonio, no tenemos ese amor de servirle al Señor, no amamos a las personas, no se va a poder cumplir el propósito de Dios con nosotros. Llamado de las misiones. El llamado viene directamente de Dios y puede venir de varias formas. En ocasiones es sobrenatural. Cuando Dios habla a usted, no tiene dudas. La voz de Dios no se confunde con ninguna otra.
Ejemplo, voz audible, visiones y sueños. Cuando Dios nos hace el llamado, no se equivoca, porque el Señor, la palabra dice que no es hijo de hombre para mentir. Él cuando habla es así. Lo que Él dice así es. Él nos confirma a través de visiones, a través de una voz audible. Y no podemos dudar cuando el Señor nos llama. Cada uno de nosotros debemos tener claro que el Señor nos ha llamado para cumplir un propósito de la gran comisión de llevar el Evangelio a muchos lugares, predicar sin miedo. El Señor es quien respalda la obra. Él nos ha llamado, nos ha comisionado, nos ha preparado y nos ha enviado. Cuando usted tiene duda e inquietud, no es de Dios. Si usted duda, pídale a Dios confirmación. Principalmente Dios habla a nuestro corazón por el Espíritu Santo. El Señor persiste hasta que usted entienda. El Señor es paciente, Él espera. Las emociones motivan, pero engañan. Tú debes moverte por el llamado. Debemos movernos por el llamado. Debemos tener claro que Dios cada día quiere que creamos que el Señor va a respaldar el llamado. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Vamos a darle gracias al Señor, porque el Señor respalda la obra. El Señor respalda el ministerio que ha entregado a cada uno de nosotros. El Señor respalda cada una de las áreas en nuestras vidas. Cada uno de nosotros tenemos que darle cuenta a Dios. Cada uno de nosotros tenemos que darle a Dios gracias porque Él nos ha llamado y nos ha escogido y nos ha preparado para llevar el ministerio a muchos lugares. No debemos tener miedo, hermanos. Hablar la palabra como es, como Dios la dice a través de las Escrituras. Debemos darle gracias al Señor. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a darle gracias al Señor. Amado Señor, que estás en los cielos, te damos gracias, te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos por la vida, gracias por la salud. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Tú eres un Dios poderoso, un Dios majestuoso. Tú eres Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tú estás en nuestras vidas. Gracias por el llamado que nos has dado a cada uno de nosotros. Gracias por tu respaldo, Señor, en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, en este día por todas las personas, Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida del pastor Alberto Colón, su familia, su esposa e hijos, por toda la congregación de Templo Santo, por los ancianos, por los diáconos, por los líderes, por todos los ministros de la iglesia de Templo Santo, por todas las obras de Templo Santo. Bendecimos a cada uno de la familia de Templo Santo. También, Señor, te pedimos por Montería, por Córdoba, por Colombia, por el mundo, por todo lo que está aconteciendo, Señor, en la tierra, Señor. Lo que está aconteciendo, Padre Santo, la gloria en estos tiempos, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos bendigas cada día, que nos protejas en el nombre poderoso de Jesús. Y que nada, Señor, de lo que esté pasando en la tierra nos afecte, Señor. Que nada, Señor, nos haga dudar de ti, Señor. De que tú un día vienes por una iglesia, Señor, convertida. Una iglesia transformada, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu bendición. Bendecimos, Señor, a la denominación AIC, Señor. Bendecimos a todos nuestros hermanos en Cristo.
Bendecimos también, Padre Santo, la gloria a Dios eterno, Señor, a todos los hermanos de esta congregación, Señor, en el nombre de Jesús. Cada familia representada, Señor, en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, Señor. Gracias por tu bendición especial. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor. Gracias por la oportunidad que nos has dado en este día de hoy, de compartir tu palabra, Señor. Y que esta palabra, Señor, haya sido entendida y que haga rema en cada uno de nosotros, Señor. Que nos transforme, nos edifique y nos cambie, Señor. Y que, Señor, seas tú bendiciéndonos cada día más, prosperándonos a través de tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Hola, queridos hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Para la Iglesia Templo Santo es importante estar en contacto con usted. Por eso le pedimos que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Active la campanita para que le llegue la notificación cada vez que se suba video o se transmita en vivo. También es importante que nos siga en Facebook, dándole me gusta a nuestra página de fanpage y dándole el botón de WhatsApp para agregarlo al grupo de la congregación. No se pierdan ninguna de nuestras transmisiones de la semana. El martes, el estudio bíblico. Jueves, en la mañana, el ayuno familiar unido. Y en la noche, el culto familiar unido. El día sábado, la sociedad juvenil. El día domingo, en la mañana, el culto dominical. En la tarde, la escuela Kids. ¡Lo esperamos!